buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos en la mesa redonda, la lectura en los soportes digitales. Esto dentro del marco del encuentro de lectores, libros y autores en el entorno digital. El día de hoy, en nuestra mesa tenemos dos grandes amigos de la edición. Rocío Martínez Velázquez. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y maestra en edición digital por la Universidad de Alcalá de Henares. Estudió la licenciatura en Humanidades en la Universidad de las Américas, Puebla. Fue editora de las colecciones de Economía, Sociología, Política y Derecho, Comunicación y la Gaceta del Fondo de Cultura Económica. Actualmente, imparte clases en la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe y es subgerente de proyectos especiales en el Fondo de Cultura Económica y directora de la colección popular de la misma institución. Autora de El laberinto digital, cómo crear contenidos en la era Internet. También tenemos a David García Escamilla, licenciado en Comunicación, especialista en periodismo y edición, máster en mercadotecnia y ahora psicoterapeuta. Directora editorial comercial, infantil y juvenil. Se ha desempeñado como editor y periodista en Grupo Reforma y Televisa. Más tarde, como gerente editorial de no ficción en Santillana Ediciones Generales. En Penguin Random House, dirige sellos editoriales como Aguilar, Conecta, Plaza, Janes. Suma de Letras, Edición B, Vergara, Alfaguara Infantil y Juvenil, Montena y Altea, entre otros. Grandes currículums, grandes experiencias que nos van a ayudar el día de hoy a nutrir esta mesa. Rocío, te cedo primero a ti la palabra. Por favor, iniciamos. Muchísimas gracias, Eric. Me da mucho gusto estar conversando aquí contigo y con David y pues con toda la audiencia que nos vea. Estamos en unos tiempos muy extraños que creo que han puesto justo en el centro la parte digital, aunque veníamos muchos años ya pensándola, por supuesto, desde el mundo editorial, desde el mundo de los docentes y como propios usuarios. Y si pensamos, no sé, que el Internet lleva 3 décadas ya instalado en nuestras vidas, pues a lo mejor parecen muchísimos años y seguramente todos los muy jóvenes que me vean dirán, pues obviamente el Internet es parte de nuestras vidas, pero si pensamos en la línea del Homo sapiens, en la línea del tiempo, pues es un punto muy pequeño, ¿no? En toda la historia de la humanidad, en la historia del libro, por ejemplo, hablando de lecturas, que lleva pues muchos años funcionando esa tecnología, que es el libro impreso, ¿no? Y que se perfeccionó con Gutenberg y que fue pensado para la cultura de masas en primer lugar. Esa es nuestra primera, ahora pues obviamente tenemos cosas como Netflix, ¿no? YouTube, las redes, y esa es nuestra, quizá la idea contemporánea de la cultura de masas, pero realmente empezó con la imprenta de Gutenberg, llegar a más lectores, ¿no? Si se imprimen 1000 ejemplares, pues se tiene que llegar a 1000 personas, y si no hay 1000 personas que lean, va a empezar a confluir muchas historias en la misma historia de la lectura, donde necesitamos que si hay más alcance al conocimiento a través de los libros, pues también haya más personas que puedan acceder a ese conocimiento y así en cascada hasta nuestro mundo contemporáneo. Justamente empezaba yo con estos tiempos pandémicos porque sé que es algo que estamos experimentando en nuestras vidas y que nos está poniendo en muchos universos, pero un universo donde la pantalla se hace evidente, ¿no? Que eso es lo que nos pasa, ¿no? Estamos comunicándonos a través de las pantallas y estamos haciendo muchas cosas a través de ellas, ¿no? Tenemos la gran pantalla que es el cine, que empieza a principios del siglo XX, y esa pantalla que se va perfeccionando también va a incidir en la lectura una vez que ese Internet, ¿no? Esos ceros y unos en código bit que van viajando, se materializa dependiendo la pantalla que tenga el usuario, ¿no? Entonces, creo que hay varias historias que confluyen aquí, ¿no? En la historia de la lectura, en la historia del libro, en la historia de la cultura de masas, en la historia del Internet, que sería como la rama más hacia nuestro universo, aunque, les repito, ya tenga 30 años con nosotros, ¿no? Entonces, estas invenciones, ¿no? Hay quien dice, bueno, en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta de tipos móviles y fue posible de una sola tirada sacar varios ejemplares, pues cambió la historia del mundo, aun cuando el mismo Gutenberg no es que, o sea, pasó por muchas problemáticas, sino quizá no vio todo lo que vemos los humanos después de su invención, pero sí que eso es el gran motor, ¿no?
Y algunos teóricos, no todos coinciden, en que nuestra siguiente gran incidencia es justamente la invención de la World Wide Web, ¿no? O sea, del Internet, de los códigos que nos permiten como usuarios utilizar este trastocamiento del tiempo y el espacio, ¿no? Que son conceptos que a lo mejor considerábamos muy afianzados, ¿no? Y en realidad los pone en entredicho y empezamos a imaginar también, hay una de las utopías más contemporáneas que ya no tiene que ver con lo ideológico, pero que sí es esta Pangea que llamamos Internet, esta idea de desterritorialización, esta idea de democratización, donde todos los que tengan acceso a la conexión tienen las mismas oportunidades o el mismo acceso a las cosas, ¿no? Y eso también hemos visto que es una utopía, tal como lo dije, porque no funciona así en la realidad, ¿no? Pero justamente después de que el Internet se pone al alcance de los usuarios, creo que el gran empuje viene ya en nuestro siglo y tiene que ver con este malvado objeto que nos acompaña a todos lados. O sea, no solo existe ese invento, no hay que llegar, los que, bueno, nacimos en el siglo pasado todavía, recordar, ¿no? Cómo había que conectarse al Internet, había un acto de sentarse en la computadora, conectarse, y para que te bajara una imagen tardaban, ahora no tendrían paciencia los niños y jóvenes. Y eso, pues, está en nuestro universo tan inmediato que también nos está condicionando. Entonces, ahí nada más quería como dejar en evidencia las cosas con las que estamos. O sea, el libro no está en contra de todo eso, el libro no está desfasado de eso, pero sí hay una fuerza importante y una fuerza que no viene desde el mundo editorial, que es la fuerza de los usuarios en esta consumo de contenidos constante, contenidos que viajan todo el tiempo, y hablamos de contenidos porque no solo hablamos de texto, ¿no? Hablamos de imágenes, lo que más se comparte, de videos, de stickers, de memes, ¿no? GIFs, y todo eso que de alguna manera nos sume como seres humanos, porque muchas de las cosas que nos representan en nuestra vida virtual, en nuestro perfil de pantalla, nos representan, no son imágenes, no son palabras, sino imágenes, ¿no? O sea, ¿cuántas veces sustituimos un emoticono por una palabra, ¿no? Aquel año en que Oxford sacó como lo más usado de la red, cada año era una palabra, y un año que fue muy significativo es una carita con las lágrimas y la carcajada, ¿no? O sea, un emoticono fue lo más utilizado por los usuarios del mundo, los usuarios de las redes. Entonces, creo que ahí habla mucho de nuestro mundo contemporáneo, de ese consumo de contenidos, de esa lectura, sí, pero lectura breve, producción de contenidos también, es decir, no solo la gente no solo lee en su universo digital, sino que tiene la necesidad de producir, y quizá de pronto son tantos los contenidos que puede haber, las cosas que podemos consumir, que de pronto pues los usuarios pueden decir, bueno, pues no se puede elegir tanto, ¿no? Entonces va a ser clave la selección, va a ser clave la manera de presentar, va a ser clave la creatividad, y en ese sentido yo vería como dos vertientes, ¿no? Una es la que viene de ese Gutenberg, de esta tecnología perfecta que es el libro, ¿no? Está como ver que está en la librería y que es un universo fantástico, es un mundo de referencias, es un mundo de lectura lineal, de la lectura que mueve autores, autoras, clásicos, literatura de todo tipo, ensayos, conocimiento, ese universo que viene de la biblioteca de Alejandría, del mundo, ¿no? De ese gran libro mundo, y otro universo que es el hipertextual, ¿no? Ese universo que viene de nuestras vidas digitales y que es una fuerza, que es una realidad, ¿no? Con la que hay que convivir, de individuos, de personas, de usuarios que están todo el tiempo consumiendo distintos contenidos, muchos breves, muchas imágenes, como les decía, muy mezclado, no en una manera lineal, no en una propuesta única, y donde tienen muchísima interacción y deja de ser un universo unilateral para convertirse en algo bilateral, ¿no? Bien, con esto quisiera escuchar a David.
Muy bien, Rocío, muchas gracias. David, antes de comentar algo más, me gustaría que nos dieras tú tu participación, por favor, si eres tan amable. Claro que sí, me encanta esto que subraya Rocío sobre el poco tiempo que ocupa el Internet en la historia de la evolución humana y cuánto ha venido a revolucionar la forma en que leemos, la forma en que nos entretenemos, la forma en que consumimos. Y creo que atendiendo, digamos, a este tema de la mesa que hoy nos reúne, me parece de verdad que el libro, la verdad es que es un invento que nació tan perfecto que durante muchos años evolucionó poco. Es decir, desde Gutenberg, como ya bien nos decía Rocío, pues es un objeto precioso y preciosista, ¿no? Quienes amamos los libros y la lectura, o sea, veo a Rocío en la librería y quisiera estar allí, ¿no? Pero bueno, no estoy allí ahora, pero me imagino el olor y el tocar el libro, etcétera. Yo pertenezco a una generación que creció con libros físicos. Yo no crecí con un iPad o con un Kindle. Eso es algo que fue integrando en mi vida adulta. Y es cierto que hay diferentes necesidades que también responden, ya lo señalaba Rocío, no tanto a la industria editorial, sino al lector. Es decir, si yo voy en un avión, va a ser mucho más difícil que lleve un libro gigante de Ken Follett porque ocupa mucho espacio y es más probable que lo quiera leer en un Kindle y que disfrute esa plataforma para hacerlo. Pero si salgo a correr o a caminar, me va a acompañar un audiolibro, porque ni modo que vaya leyendo un libro físico mientras hago ejercicios, ¿no? Entonces creo que es interesante preguntarse en dónde estamos parados los editores del siglo XXI, es decir, si estamos viendo el entre líneas de cómo se va cambiando este hábito de consumo de los lectores, o si nos estamos resistiendo un poco al cambio. Y todos sabemos, Eric, que a la hora de resistirnos, lo más probable es que nos volvamos obsoletos, y no queremos volvernos obsoletos, ¿no? Queremos ser capaces de llevar a nuevos lectores formas de lectura que compitan con lo que ya también señalaba sabiamente Rocío. ¿Cómo competimos con esto? En lo que estoy en esta mesa redonda, o sea, veo que parpadea el WhatsApp, ya lo puse para abajo para no tener la tentación y concentrarme. Y creo que lo mismo nos pasa cuando estamos con un libro que nos gusta y que nos tiene atrapados, etcétera. Pues el celular está ahí cerquita, porque a veces nos ponemos musiquita para acompañar la lectura, o pues por lo que sea, o porque vivimos en una ciudad en la que tiembla y más vale tener el celular cerca, ¿no? O sea, tomamos muchas precauciones. ¿Cómo soy capaz mentalmente de concentrarme en lo que estoy leyendo? O si estoy leyendo en un iPad, es más fácil que me aparezcan notificaciones de Facebook mientras estoy leyendo, ¿no? O el nuevo video de moda de TikTok, y entonces no me quiero quedar fuera y quiero verlo y quiero intentar hacer el bailecito. Entonces creo que parte del reto de nosotros que somos editores, que estamos en la industria editorial, pero no solo desde los editores, sino también pasando por toda la cadena de distribución del libro, por los libreros, etcétera, desde mi punto de vista se para en dos patas. El primero es la capacidad creativa de hacer una narrativa del libro que sea mucho más enriquecida. Habrá momentos en que yo quiera que sea enriquecida, es decir, si es un audiolibro que tenga música, que tenga inflexiones de voz, que me transporte a un lugar. Y habrá momentos en que el libro, así como nació tan perfecto, sea más que suficiente, porque a lo mejor estoy en una cabañita junto a un lago y lo único que quiero es el libro y cómo huele y no necesito más. Y como ya decía, a lo mejor a veces voy en el metro o voy en el avión y lo más fácil es llevar un dispositivo digital donde he bajado 200 libros y entonces no llevo aquella cosa, ¿no? A mí me tocó viajar de jovencito con unos mamotretos, perdón por la palabra, pero de verdad unas cosas tremendas, muy difíciles de cargar, ¿no? Yo sé que a ustedes también les tocó, o sea, ni se rían de mí, Eric y Rocío, pero así nos tocó, no había otra forma de viajar con los libros, ¿no? Entonces, qué bueno que hay esas otras oportunidades. Y adelantándome tal vez a algo que discutamos más adelante, muchas veces me han preguntado, sobre todo amigos que no están en la industria o lo han afirmado, pero ¿qué vas a hacer, David, ahora que desaparezca la industria editorial, ¿no? Y yo creo que estamos bastante lejos de ser ese blockbuster que rechazó a Netflix, ¿no? O Kodak cuando rechazó pues las cámaras digitales.
Yo creo que estamos haciendo un trabajo que de alguna manera me tranquiliza, no significa que ya estamos del otro lado, pero creo que hemos sido capaces y estamos cada vez siendo más capaces de entender que debemos de poner al alcance del lector el libro no solo en el formato de papel. O sea, que es importante también que incluso pues, nuestros amigos de Reli, ¿no? De la red de librerías independientes pequeñas, vayan encontrando cómo generarse ese e-commerce, esa forma de que alguien, bueno, no puedo salir por la pandemia, pero sí quiero leer, cómo podemos hacer ese gran gap que es el hecho de cómo entregar, ¿no? Entonces creo que es por una parte la creatividad del editor en cuanto a inventarse narrativas del libro que no son siempre negro sobre blanco y texto sobre hoja, o sea, todo el universo que hay del libro ilustrado, del libro que se acompaña con música, y de cómo vamos a ser capaces de que ese libro esté en las manos del lector o en los oídos si es un audiolibro o en los ojos si es un ebook de quien quiere consumirlo. Por supuesto, esto que nos mencionas es sin duda lo que yo creo que todo editor de esta época está viviendo. A mí me queda muy claro, me ha tocado trabajar con personas mayores que yo, con personas más jóvenes que yo, y existe algo que me gustaría mucho que me compartan desde su perspectiva laboral, de editor completamente, lo que es la brecha generacional, porque ustedes podrán estarse adaptando a esta nueva versión de editar, a esta nueva versión de leer, pero hay editores, hay lectores que se niegan rotundamente y se presenta básicamente por una brecha generacional. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Claro, creo que esa brecha generacional de la que hablas se ha puesto muy en primera instancia, ahora muy evidente con la pandemia, ¿no? O sea, esta idea de hacer reuniones en Zoom o cualquier cosa ha sido una dificultad para muchos adultos mayores o personas que no han estado como muy metidas en la tecnología, porque ya bien lo decía David, muchas veces tanto de edad, sino de adaptación, ¿no? Y de lo que tienes que hacer, ¿no? Y así como muchos jóvenes han tomado esto como algo muy, muy sencillo, ¿no? Y muy fácil de resolver. Y eso también, por supuesto, nos enfrentamos en el mundo editorial, donde además tenemos muchas veces que segmentar, ¿no? Por edades los lectores, ¿no? En infantil, pues es evidente, ¿no? Que todos los niños, depende de la edad, necesitan una atención, los jóvenes y, por supuesto, los adultos en todo el universo que eso puede significar. Y hay una parte, ¿no? Donde yo no, ni siquiera, por ejemplo, compañeros que ni siquiera leen en PDF, o sea, que les cuesta muchísimo enfrentarse a esa lectura en pantalla, lectura de trabajo, que a lo mejor tenemos toda una generación bisagra, donde pues aquí no hay, ¿no? O sea, a lo mejor sí me gusta mucho leer impreso, pues tengo que leer en digital, en PDF, y hasta en el celular, si no me quedo de otra, ¿no? O sea, porque es como un ejercicio constante de adaptación, y ni se diga los más jóvenes que lo tienen súper asumido, pero por ejemplo en el caso de los más jóvenes, ¿no? De una generación, por ejemplo yo que soy profesora en la Ibero de futuros editores, pues muchas veces ellos tienen como otra visión del universo, pero les cuesta al mismo tiempo concentrarse en textos muy largos, por ejemplo. O sea, tienes que estar conversando mucho, hay que buscar maneras de llegar a ellos, de tener como algo en donde ellos puedan producir de una manera mucho más natural, como decía David, esos libracos de 600 páginas, pues pensarte muy bien si se los dejas de una página a otra, porque o sea, algo más realista hacia ellos, ¿no? Y en ese sentido, creo que sí nos cae mucho, a ver que escuchaba David, muchas de las cosas nos caen como una reflexión importante que no solo tiene que ver con nuestros programas editoriales, con nuestro trabajo constante, que es maravilloso, a mí me encanta estar en los libros, me encanta editarlos, me encanta encontrarlos, pero es también entender a nuestro lector potencial, ¿no? Dónde está, qué está haciendo, qué está disfrutando, ¿no? Y algo que me encantó, lo que decía David, cuando se necesita tener solo un libro, cuando no hay dónde enchufarlo y no quieres gastar batería, estás frente a un lago, pues también el libro sigue siendo perfecto, ¿no? Esa tecnología sigue funcionando sin necesidad de conexión, ¿no?
y otras veces necesitas otras cosas, necesitas otra interacción, pero sí sería importante tanto integrar a nuestros adultos mayores con, o sea, ahí paciencia, tomarnos el tiempo de explicarles, como a los jóvenes tratar de que sus referencias sean mucho más sólidas y apoyarlos en su capacidad de concentración y de a lo mejor de disfrutar de más contenidos, no solo los maravillosos visuales, ¿no? O ya ni hablemos de los videojuegos y sus diagramas y sus maravillas, ¿no? Sino decir, esto también es un universo, lo que pasa es que se te activa en el cerebro, ¿no? Que es lo que nos pasa a todos, porque a fin de cuentas, a todas las generaciones, desde los más chicos hasta los más grandes, me atreverías a decir, nos encantan las historias de una u otra manera. O sea, tenemos construcciones narrativas y eso excede los formatos. Considero que es paradójico, porque realmente, digo, lo que nos trae aquí, que es esta cuestión digital, tiene una doble vía. Por un lado, el acercamiento de las ediciones a las nuevas generaciones, pero precisamente esto que comentas, estas nuevas plataformas han provocado que esas nuevas generaciones sean menos capaces de mantenerse durante mucho tiempo en una lectura. Como bien lo menciona, requiere de cosas breves, aunque claro, también están sus excepciones, digo, porque así como estamos hablando de lectura, no podemos olvidar el fenómeno que se presentó en Japón, donde se estaban escribiendo novelas en celulares. El celular nos ha traído muchas ventajas y desventajas como lectores, pero bueno, no podemos olvidar que estamos hablando de una nueva generación, y así como la gente, las personas están evolucionando, los libros y las ediciones y las editoriales, por no incluir también a los editores, tenemos que evolucionar. Sí, yo estoy de acuerdo y también creo que a pesar de que de repente el esfuerzo de lectura no sea de largo aliento, tal vez somos parte de una generación que ha leído más que nunca. Y creo que a veces es un buen principio, por corto que sea, estos fenómenos que se han dado en plataformas como Wattpad o de repente estos hilos que se generan en Twitter que cuentan una historia y que yo descubro a gente que nunca ha abierto un libro muy enganchada de ese hilo donde alguien les va cortando una historia. Coincido, por supuesto, con Rocío, son muy breves y más si son generaciones menores, digamos, ¿no? Pero creo que es un buen principio, la verdad, Eric. O sea, más vale empezar por un lugar que no empezar por ninguna parte. Entonces, creo que de alguna manera, así como el celular puede ser un enemigo distractor de la lectura, también puede ser un inductor de la lectura. Veo en mis sobrinos pequeños que hacerlos soltar el iPad es muy difícil, porque están con el iPad todo el tiempo, ¿no? Y entonces creo que una manera de inducirlos a la lectura es que en ese mismo aparato, en el iPad, aprendan a disfrutar un ejercicio de entretenimiento que no necesariamente venga de un video. Si son demasiado audiovisuales, tal vez es una buena idea un audiolibro, un cuento infantil o algo así. Pero creo que de alguna manera también el que nosotros modelemos, ya sabemos todos que el ejemplo no es lo más importante, es lo único. Es difícil que yo a una generación jovencita le quiera quitar el celular si yo no suelto el mío. ¿Me explico? Y entonces creo que sí hay un doble reto y es la generación que nos tocó ser, es decir, los que de más grandes nos adaptamos a toda la tecnología, pero que no estuvo con nosotros cuando éramos adolescentes. No había celulares cuando yo era un adolescente, pero poco a poco empezaron a entrar a nuestra vida. ¿Cómo va a ser con estas nuevas generaciones que tienen un celular desde que son pequeños? Yo creo que lo alarmista y fácil de decir es, no, es que van a estar de lo peor, pero no creo que sea así, porque seguramente después de esta generación habrá otra que crezca con otras cosas y creo que todo va cayendo por su propio peso. Es decir, así como la televisión no quitó al cine o a la radio, etcétera, creo que también estas nuevas formas de lectura, que en mi opinión cada vez van a ser más enriquecidas cuando sean digitalmente y van a seguir siendo muy normales cuando sean en papel, porque de verdad es un momento de refugio, de paz que a veces uno necesita y cambia la necesidad según el momento de vida en el que estés, la edad que tengas, si estás de vacaciones o solo estás de fin de semana, si estás leyendo entre semana o si estás leyendo entre reuniones de Zoom.
Entonces creo que lo interesante va a ser que como editores logremos satisfacer todas esas necesidades, pensar qué necesita el lector de determinado libro y cómo puedo acercárselo de mejor manera, ¿no? Claro, Sí, y esto completamente digo de un acuerdo. poco siguiendo rápidamente, nada más para no perder este hilo que planteaba David, creo que es muy importante justo señalar que no, uno no es enemigo del otro, ¿no? Uno no sustituye al otro, así como sucedió con el ejemplo de la televisión, o tenemos muchos, ¿no? El DVD con el CD, o sea, es decir, podemos convivir y creo que el libro en su larga vida ha demostrado que puede convivir perfectamente. Pasa mucho con los niños, ahora que decía David de sus sobrinos con el iPad, pues les siguen fascinando los cuentacuentos y los libros, ¿no? Los pop-up y todos los libros que son muy padres para niños y al mismo tiempo están muy acostumbrados a tener el iPad y a moverlo, ¿no? O sea, creo que deberíamos construir más bien y seguir fomentando que tengamos de todo, que seamos lectores y espectadores e internautas, ¿no? Como dice por ahí un libro de García Canclí. Sí, por supuesto. Como bien lo mencionas, plataformas como el iPad podrían ser un gran distractor, sin embargo, también son una gran oportunidad para los editores, para lograr llegar a esos nuevos mercados, como estaba hablando David muy bien sobre los niños. Me ha tocado ver libros interactivos, libros ilustrados, que a los niños les gusta, realmente les gusta, y eso es un punto importante para lograr atacar, para lograr acercarnos a los nuevos lectores, porque si bien la mayoría de los estudios, la mayoría de los comentarios que hacemos sobre lectura en estas nuevas generaciones, estamos hablando de jóvenes, sin embargo no podemos olvidarnos de los que apenas vienen, de los pequeños lectores, y los electrónicos, los aparatos electrónicos, todas esas plataformas son un punto importante para lograr acercar a los niños. Creo que realmente debemos aprovecharlo, debemos acercarnos, las editoriales deben acercarse para que los niños que apenas están comenzando a leer, pues tengan ese amor por los libros, como los hemos tenido nosotros en físico, ellos como una primera instancia en lo digital. Y estoy seguro que un niño que lee en digital terminará adquiriendo libros. Sí, es bastante probable. Tocas un punto que creo que es muy importante y que yo quería destacar en esta conversación también, Eric. A veces como padres o como maestros o como tíos en mi caso, pretendemos que las lecturas que acerquemos a los chicos sean como algo que nosotros consideramos que está muy bien o que es muy elevado, etcétera. Yo recuerdo que a mí a los 8 o 9 años me dieron La madre de Máximo Gorki. Pues, ¿qué creen que hice? Alucinar el libro y salir corriendo, ¿no? Entonces, creo que es bueno resistir la tentación de denominar ciertas cosas como más correctas o adecuadas, pero la verdad es que acercar contenidos, independientemente del formato, me gusta lo que decía Rocío, me quedé pensando, no les he puesto un cuentacuentos en video en el iPad a mis sobrinos, y es una muy buena idea. Muchas gracias, Rocío. Buscar eso que sea acorde a la edad es algo que creo que culturalmente tenemos que ponernos en la cabeza, porque también cuando te dan el Quijote en secundaria no lo disfrutas. Yo no lo disfruté, al contrario, o sea, me alejé. Por fortuna, ya había formado un hábito de lectura muy importante, pero porque leía mucho a Julio Verne, por decir algo, ¿no? Y entonces era un niño tenía mucha imaginación, ya se me quitó la imaginación porque envejecí, pero bueno, lo disfrutaba mucho. Y la verdad es que era algo que era acorde a mi edad y poco a poco fui tomando lecturas que fueron pues más acordes a mi edad. Entonces es una invitación a que independientemente del formato, pero creo que especialmente si va a ser digital, que sea algo muy divertido. Tenemos escritores infantiles extraordinarios en México, también internacionales, también clásicos maravillosos, pero de verdad debe ser algo que el niño, independientemente de la edad que tenga o si es un jovencito, diga, vale la pena que tomé este momento de salirme del videojuego en línea en el iPad para leer esto, o para escuchar esto, o para ver este video que está basado en un libro, ¿no? Entonces, creo que
la invitación es como a ser empáticos con una historia que probablemente nosotros vivimos también cuando fuimos pequeños. Si acabas de tocar dos de mis puntos predilectos para empezar mi clase, que uno son los ritos de iniciación, ¿no? O sea, siempre que hablo con alumnos, les digo, el rito de iniciación es muy importante para continuar con la vida de un lector o arruinársela para siempre, ¿no? Y muchas veces el sistema educativo lo que hace es justo darnos libros para los que no estamos listos porque se consideran clásicos, ¿no? Y eso hay que alejar a los jóvenes, a los niños y a todo el que quiera leer del concepto de clásico como algo aburrido, del concepto de esto es lo que tienes que leer, porque mucho de ser lector tiene que ver con cosas que a ti te gustan y mi universo lector probablemente sea muy distinto de sus universos lectores y sigue siendo igualmente válido, ¿no? Porque el segundo punto que me gusta mucho es no satanizar, ¿no? Nada de lo que suceda, ni la tecnología, ni el videojuego, ni decir, ay no, o sea, es mejor que leas y muy mal perder tu tiempo en videojuegos, ¿no? Claro que no, o sea, hay que diversificar, digamos, nuestro universo de consumo, de entretenimiento, de consumo de ficción, de consumo de historias, de consumo de conocimiento, y puede muchas veces ese conocimiento venir desde el lado audiovisual, a veces viene del lado lector, pero justamente abrir esos universos. Y sí, ya dice por ahí, ¿no? Barico en Los Bárbaros, cuando hay libros que necesitan haber leído la historia de la literatura para entenderlos. Entonces ese es un tipo de libros para el que muchas veces no estás preparado para que sea tu primer libro, ¿no? Pero hay otros libros que tienen la intuición que viene desde otros lenguajes, ¿no? Que puede ser el lenguaje del cine, el lenguaje de la historia, el lenguaje de la cotidianidad, que te conectan de inmediato con esa historia y que te permiten entenderlo sin saber la historia del mundo detrás, ¿no? Y a veces esos libros son tan valiosos precisamente porque le permiten a personas empezar su vida de lectores, ¿no? Por ejemplo, los libros de Harry Potter han sido muy importantes para una generación que ha sido capaz, una generación que convivió con Internet desde el principio, pero que es capaz de leer cuantísimas páginas, ¿no? O sea, cuántos libros, sagas completas. O sea, también pensemos que en este universo que a lo mejor describimos desde la brevedad, la inmediatez, que es una realidad a través de lo tecnológico, también hay una fuerza de lectores capaces de leer sagas completas de muchísimas páginas y de disfrutar. O sea, algo que ha dicho David que me parece clave es la parte lúdica del arte, la parte de conectarte, la parte de que a ti te diga algo, no a mí lo que yo crea que son los mejores libros del mundo, sino que a cada lector vaya encontrando su propio universo literario. Por supuesto. Recuerdo mucho una anécdota en la que hace ya muchísimos años, en que me decían, para que a ti te guste la lectura, lo primero que tienes que leer es, no sé, algo del tamaño del Jardín de los Cerezos. Dice, porque si lo lees, ya puedes leer cualquier cosa. Afortunadamente no le hice caso, porque estoy seguro que si yo me enfrento a eso como mi primer libro, sales corriendo. A las 50 páginas lo dejo botado y no vuelvo a leer. Afortunadamente no fue así. Y ahora, coincido mucho contigo, Rocío, ha habido muchas sagas, muchos libros que han permitido formar nuevos adeptos. Chicos que se metieron a la lectura gracias a esos libros. Afortunadamente conozco varios que tomaron la lectura por libros como Harry Potter y que ahorita se sienten capaces de leer cualquier cosa. Y incluso cuando algún joven me lo ha preguntado, oye, ¿qué puedo leer? ¿Sabes qué te gusta? ¿Te gusta Harry Potter? Lee Harry Potter. Es lo primero que debes leer si eso es lo que te gusta. ¿Por qué? Porque como tú bien mencionas, no son libros pequeños, es una saga muy amplia. Si tú la lees, la disfrutas, te va a abrir el mundo de los libros. Y eso es maravilloso para cualquier generación, para cualquier persona. Sí, el fenómeno para seguir ahí con J.K. Rowling, el fenómeno de Harry Potter es algo extraordinario. 500 millones de ejemplares vendidos significan casi la misma cantidad, o tal vez más, si el libro fue leído por al que se lo compraron y un hermanito, pero tomemos en cuenta que a lo mejor alguien no lo leyó. Pero son 500 millones de personas acercándose a la lectura a través de ese fenómeno extraordinario que creó Rowling. Es maravilloso y es extraordinario. Y a lo mejor un purista nos puede decir, pero ¿cómo es posible? Y yo soy bastante enemigo de eso, la verdad. No me parece adecuado porque
no hay lectura si no hay disfrute. Nadie ve una serie de Netflix sufriéndola, la ves porque la disfrutas. Entonces me parece que más que hablar de capacidad de leer un libro u otro, podríamos pensar que es el disfrute de leer un libro o leer otro libro, ¿me explico? De repente disfrutamos mucho una novela, pero de repente disfruto un libro a lo mejor de negocios porque resulta que tengo problemas gestionando a mi equipo y ese libro me enseña algo sobre cómo inspirarlos más o estar mejor con ellos. Pero a lo mejor de repente lo que quiero es literalmente aprender sobre un tema puntual y entonces me busco la literatura que haya sobre eso. Como editores a veces nos dicen que tenemos que leer muchos manuscritos y yo cambiaría el tenemos por el queremos leer muchos manuscritos. Hay manuscritos que uno disfruta mucho desde el principio y otros que no disfruta desde el principio. Pero lo cierto es que ese hábito de lectura se vuelve tan natural como respirar, ¿no? No he conocido a alguien que diga que leer sea malo y eso no significa que sea bueno. Yo solo digo que yo lo disfruto mucho y que en mi caso personal me ha servido mucho en la vida. Me ha servido mucho para crecer, ¿no? Creo que también es interesante ver cómo la lectura nos permite entender a personas que no piensan como nosotros, abrir más nuestra mirada, ¿no? A aprender a conversar, a saber qué es diferente, qué creemos de cómo creemos en lo que creemos. Es sutil, pero es distinto. Y creo que la lectura es un buen ejercicio que nos abre ese camino, ¿no? Dice Vargas Llosa algo que a mí me encanta, que aprender a leer es lo más importante que le sucedió en la vida. Y yo coincido. No sé qué sería de mí como ser humano si no hubiera aprendido a leer. Y no me refiero a poder leer reunión de Zoom. Me refiero a aprender a leer, ¿no? Es maravilloso y es extraordinario. Yo soy más bien positivo que negativo respecto al uso de plataformas digitales como promotor de la lectura en las generaciones que vienen detrás. Estoy bastante seguro que leen más que el promedio que leíamos nosotros cuando éramos niños o cuando éramos chavitos. Fíjate que yo también soy pro plataformas y sobre todo sobre integrar muchas cosas, ¿no?, que tienen al alcance, es este conocimiento de poder acceder a muchos tipos de datos y videos y los mismos tutoriales. O sea, creo que son herramientas muy valiosas, ¿no? Incluso cuando estoy leyendo, por ejemplo, en el que hablo de los manuscritos, ¿no?, que me los mando al Kindle, ¿no?, y que en automático puedo buscar alguna palabra cuando es otro idioma. O sea, como que son herramientas que nos facilitan mucho el universo, un universo que sí, como bien señalaba David en su historia del mundo, también tiene que ver con o sea, son como dos cosas distintas, pero al mismo tiempo se complementan, donde tenemos una historia como lectores. Yo también agradezco que cuando era muy pequeña, sí me aburría mucho en casa de mis abuelos, y empecé a leer muchas cosas, ¿no? Y las primeras cosas que me encantaba, lo primero que me fascinó fue el poema de Rubén Darío de A Margarita, porque venía en un cuento, tenía unas princesas y entonces me hacía lo máximo, me lo aprendí de memoria y eso me hizo empezar a querer disfrutar de las historias sin importarme si las escribió quién, no sé. O sea, es solamente ese disfrute, ¿no? Y cuando estudié literatura sí que hubo un quiebre en mí, porque de pronto era como, no, tal autor es importante, tal autor no, tal autor, y algo sufrió en mí un shock de decir, oye, pues yo disfrutaba un montón las historias y no me importaba de dónde venían, solo quería leer otra y terminar otra y leerla, porque efectivamente te conecta a otros universos, porque permite ir tu empatía, ¿no?, ir pensando en las vidas que no vas a vivir, en las perspectivas que nunca vas a estar. Incluso de pronto te ves así en perspectivas rarísimas que dices, ¿por qué estoy entendiendo al asesino? O sea, haces un conocimiento de la humanidad que de otra manera no llega. Y bueno, y también todo lo que les está hecho en no ficción precisamente para estudiar y para el conocimiento. Pero este transportarse a universos creo que no puede venir de cualquier formato, ¿no? Y eso es lo que también nos pasa muchas veces cuando te preguntan, bueno, ¿y la edición digital qué es, qué no es? Bueno, primero termina por ser algo líquido, ¿no? O sea, de todas las cosas que nos preocupamos en la edición de un libro impreso, la tipografía, la caja,
de pronto desaparece, ¿no? Estás leyendo en el lector y el lector dice, no me gusta más esta letra, le cambio el punto, entonces de pronto lees porcentajes y no páginas, entonces claro que desaparece eso, pero no desaparece el contenido, ni la historia, ni el texto, ni nada, o sea, eso continúa ahí, continúa entre nosotros. Independientemente que también soy optimista, no creo que de momento la edición de los libros vaya a correr la misma suerte que la de la prensa o que la de las revistas, porque son distintos tipos de contenidos, y sí creo que hay esa generación de la que hablábamos, de Harry Potter, de grandes sagas, que incluso ellos, o no sé, cuando uno sigue a los booktubers o así, que dicen, nos encantan los libros impresos, o sea, disfrutan mucho también, tal como decía David, de tocar el libro, o sea, hay momentos en que necesitas eso en tu universo y no la pantalla que estás harto, ¿no? Ahorita creo que todos estamos todo el tiempo dentro de las pantallas, y hay veces que sí, que es más práctico llevar tu pantalla, que lees mejor en la noche, o sea, que hay muchos factores que están ahí, ¿no? Y también la parte de producción de contenidos, o sea, es importante integrar, permitir que nuevas generaciones intermedias y que todo el que quiera pueda integrar esos horizontes, esas herramientas de conocimiento que vienen del universo digital en su mundo, sin decirles no consultes Wikipedia porque está mal, no está mal, está bien, y vamos a consultar eso y otras 5 fuentes, y o sea, hay que tomar esas herramientas en nuestras manos en favor de guiar y del conocimiento, ¿no? Ahorita que mencionaste Wikipedia, me vino a la mente un tema que a mí me ha preocupado mucho, por decirlo de algún modo. Todas estas ediciones que un lector común puede encontrar en Internet. Porque encuentras, no sé, tú quieres leer La Divina Comedia y vas a encontrar tal cantidad de ediciones que te vas a perder en verso, en prosa, con anotaciones, sin anotaciones, descuidadas, muy descuidadas, cuidadas, inclusive alguna que otra te encontrarás por ahí. Pero realmente es algo que digo, como editor no puedes controlar lo que fluye en Internet, pero sí es importante que como editor vayas ofreciendo la opción buena, la opción del libro de cuidado para ese lector común. ¿Cómo lo ven ustedes? Es decir, su experiencia, tanto como lector como editor, ¿cuál ha sido? Sí, lo que pienso, Eric, es que efectivamente como lector, al no tener un ojo profesional, va a ser muy difícil que puedas distinguir si la edición de un clásico, por ejemplo, es la más adecuada o correcta. Como editores, pues lo podemos hacer más, ¿no, Rocío? O sea, es más fácil porque sabemos qué sello editorial es, o conocemos la industria, es tan chiquita que, sí, está ese que es buenísimo, o está ese que hoy veo como que no. Pero creo que como lector es bastante difícil. Tratando de responder como de alguna manera que pudiera resultar práctica para quien nos ve, yo me fijaría en 2 variables, ¿no? Una parece muy simple, pero de verdad, al ver 2 ediciones, me pasó con un libro que compré de Freud, de Sigmund Freud, que estaba impreso en la India. Y me pareció que estaba muy barato. Y como tengo también una carrera como psicoterapeuta, quería leer sobre interpretación de sueños. De verdad que a simple vista el libro no parecía que estaba muy bien hecho, pero me fui con el precio y dije, me lo llevo. Y efectivamente estaba mal, o sea, era una traducción que habían metido toda la información a Google y le habían pegado. La verdad fui a la librería y lo devolví, porque era una tomadura de pelo. Esa apariencia física puede darnos una guía, pero no es cierta siempre. A veces puede estar a lo mejor estar engrapado a caballo, pero puede tener muy buena calidad. Entonces creo que muy difícil. Tal vez acercarse a gente que está alrededor de uno, que lee y que es conocedora de algo. Oye, encontré una edición respecto a otra, ¿cuál me recomiendas, no? Pero no podría aportar mucho más sobre ese tópico. Es bastante difícil, incluso para nosotros como editores a veces. Sí, digamos, ahora que buscabas ejemplo, mi ejemplo es el universo tipo Amazon.
O sea, uno mete un nombre, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero buscar un clásico, Madame Bovary, yo meto y me van a salir muchísimas opciones. Y yo, si fuera a una persona que no me dedico al mundo de la edición, pues quizá me iría por el precio, ¿no? No me importa si lo tradujo Google Translate y por eso cuesta 99 centavos, ¿no? O sea, porque no, quizá no voy a buscar lo que nosotros, en el ojo editor, pues a mí me importa quién traduce, ¿no? Por ejemplo, qué calidad tiene el trabajo, cuál es la referencia, y para nosotros el sello editorial es una referencia, porque sabes que hay un trabajo detrás, hay correctores, o sea, hay todo un universo, muchas personas trabajando, y sucede mucho con los manuscritos inéditos. O sea, puede haber, uno podría eliminar todos los caminitos de la edición y mañana cuelgo mi libro en Amazon, ¿no? Pero ese es un trabajo donde está el autor directo con el lector. Puedes, no digo si está bien o mal, simplemente es algo que no tiene la referencia de todo el trabajo. Los que estamos en la edición sabemos que somos muchas personas las que estamos detrás de que los libros puedan estar ahora aquí, ¿no? O de que el libro esté en su versión electrónica en una plataforma global. Entonces, cuando estás ahí, sí te enfrentas a eso, decir, bueno, pues yo, la Madame Bovary que yo tengo, ¿no? Tiene todo un trabajo detrás y entonces el precio va a ser X, ¿no? Pero a lo mejor hay una edición que cuesta 99 centavos y que en ese momento le viene mejor al lector, aunque no tenga el cuidado editorial, ¿no? Porque sabemos que el texto es una maravilla, tiene la calidad de Flaubert, pero no tiene el cuidado, puede estar lleno de ratas, puede estar, como dice David, de Google Translate directo, y eso es una cuestión con la que nos tenemos que enfrentar constantemente. O sea, y creo que pues no es mucho lo que podamos hacer más que eso, o sea, seguir tratando de promocionar y cultivar, ¿no? Todo lo que trabajamos detrás de que existan los libros, ¿no? Rocío, David, creo que ha sido una charla verdaderamente grandiosa. Me ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Me gustaría que diéramos un apunte final sobre lo que estábamos platicando para dar el cierre de la mesa. ¿Les parece bien? Muchas gracias a Eric. Fue muy buena charla, como él dice, conversar con David y estar, no sé, intercambiando estos puntos de vista que, por supuesto, es una situación abierta. Estamos construyendo como este universo donde lo digital está completamente inmerso en nuestras vidas. Pandemia nos ha acelerado ciertas cosas que estábamos a lo mejor posponiendo, decir, bueno, ahí vamos con la estrategia digital, bueno, ahí están los libros en electrónico, en audiolibro, no, o sea, creo que es una forma de pensar el mundo en general desde las pantallas y creo que estas conversaciones nos sirven para dejar muchas líneas abiertas, ¿no? Llevarnos tarea y ojalá se hagan más seguido, ¿no? Y también para los lectoras y lectores potenciales, ¿no? Y por mi parte, bueno, agradecerte también, Eric, ha sido un placer la charla. Muchas gracias también, Rocío, un verdadero placer poder platicar, intercambiar impresiones. Alguna vez leí una frase que decía que ante ciertos libros uno se pregunta quién los leerá. Y ante ciertas personas uno también se pregunta qué leerán. Lo importante es que al final libros y personas se encuentran y la verdad es que el formato tal vez sea lo de menos. Si uno se encuentra con un libro físico y puede disfrutarlo, qué maravilla. Y si uno se encuentra con un ebook o libro electrónico, qué maravilla. Y si uno se encuentra con un audiolibro, también qué maravilla. Entonces, la invitación es siempre a que independientemente del formato nos demos el regalo de la lectura. Estoy bastante convencido de que la lectura puede ponernos en una situación como país mucho mejor, mucho más consciente y mucho más plena también a nivel humano y personal. Así que nada, agradecer de nuevo, Eric, un placer, Rocío, también. Rocío, David, un placer estar con ustedes. Creo que si, como un último comentario mío, creo que llegamos al acuerdo que si hemos podido encontrar libros tan variados, como tú mencionabas al inicio, la evolución del libro había sido breve. Sin embargo, si hemos llegado al punto en que podemos encontrar libros impresos, por decirlo de algún modo,
en hojas de tabaco, en hojas en piedra, en lo que sea, pensar en un libro digital es simple y sencillamente el paso evolutivo que tiene que ser. Llegar al momento en que el libro digital esté completamente establecido entre nosotros, aunque soy un fiel creyente que un libro, papel, hojas, tinta, jamás se va a extinguir. Chicos, muchísimas gracias. De esta manera doy por cerrada la mesa, la lectura en los soportes digitales. Doy gracias a la Secretaría de Cultura y al coloquio Lectores, Libros y Autores en el Entorno Digital por permitirnos este espacio. Muchísimas gracias.